no hable de más, Señor, sino que solamente diga aquello que es palabra tuya y que sea pues un reto, Señor, para nosotros y que lo podamos cumplir. De igual manera, que te diga bien a aquellos que han de venir en camino y que puedan estar aquí escuchando tu palabra para recibir ese alimento que es necesario para nosotros, Señor. En Cristo Jesús, amén. Y así, puestos de pie, vamos a cantar la siguiente alabanza que se llama Te alabo. Te alabo, es todo lo que yo quiero hacer. Te alabo, y que arrodillarme a tus pies. Oh Cristo, te amo, levanta mi voz, porque tú eres Dios, y a ti te alabo. Te alabo, todo lo que yo quiero hacer. Te alabo, arrodillar. Oh Cristo, te amo, daré mi voz, porque eres Dios, y a ti te alabo. Te alabo, solo te alabo, quiero arrodillarme a tus pies. Oh Cristo, te amo, porque tú eres Dios, a ti te alabo. Te alabo, te alabo, solo que te alabo, quiero arrodillarme a tus pies. Oh Cristo, te amo, levantaré mi voz, porque tú eres Dios, y a ti te alabo, porque tú eres Dios, tú eres Dios, y a ti te alabo, que tú eres Dios, te alabo. Vamos a darle. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por la bendición que nos das de existir como iglesia. Señor, gracias Padre porque podemos reunirnos en este lugar con dos propósitos. Uno es tener una cita contigo para poder escuchar tu voz a través de tu palabra, y la otra también porque nos da la oportunidad de relacionarnos como hijos tuyos, de poder vernos, de poder saludarnos y poder animarnos y también orar unos con otros. Señor, bendice lo que hablemos ahora. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que tengamos para no oírla, sino también para obedecerla, Señor. Y te ruego, para los hermanos que vienen en camino, les cuides y que puedan llegar, y que también lo que alcancen a escuchar pues pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos.
Mira, antes de iniciar con el tema de hoy, hermanos, está aquí en La Paz, de hecho, yo más viene el coro del tal vez no se ha escuchado el seminario, uno de los seminarios que hay en lo más verde, y prácticamente una semana y otra semana en Los Cabos. Y bueno, se van a repartir, del grupo de 30, se van a repartir en 6 iglesias y nos toca hospedar a nosotros a por lo menos 5 hermanos. Entonces, pues aquí ahora sí apelo a su buen corazón, Iglesia de Dios. Si usted quiere recibir a alguno de los hermanos seminaristas que van a estar aquí de lunes al jueves en la mañana, salen para Los Cabos, pues usted puede indicar ahí levantando su mano: hermano, yo quiero 1, quiero 2, 3, o hermano, yo me quiero llevar los 5, porque si son seminaristas, algo traen de bendición para sus vidas. Entonces, hermanos, necesitamos hospedar por lo menos a 5 hermanos. Usted puede decir: quiero 1 o 2 mujeres, si usted es mujer. Sí, si usted es hombre puede decir, sí, porque no va a ser de aquellos, ¿verdad? Si usted es hombre puede decir: hermano, yo puedo hospedar a 1, 2 o 3, o yo puedo hospedar a 5, pero que estén 5 hombres. Ya hoy en la noche, allá en la iglesia del Mesías, nos van a repartir podemos nosotros escoger hombres o mujeres. Entonces, hermanos, pues recuerde que somos iglesia, ellos son cristianos, son hermanos nuestros, y dice la Biblia que seamos hospedadores. Así que no sé, sin la bendición de recibir a los hermanos, y ellos van a estar con nosotros. También va a haber un concierto aquí con nosotros el domingo, va a haber otro concierto aquí el miércoles también del coro, y los demás días en diferentes iglesias. ¿Sí? Bueno, cuando acabe el estudio voy a volver a preguntar. Si usted vaya meditando en su corazón, pregúntele a su esposa: oye, ¿podemos? O si usted es de los que cree que usted manda, diga: hospedo. ¿Sí? Bien, hermanos, hoy quiero que revisemos algo de nuestra razón de existir. ¿Sí? Y no traje diapositivas porque quiero que esté en la pantalla esta diapositiva. Nosotros, como iglesia de Dios, como pueblo, como cristianos, como Primera Iglesia Bautista de La Paz, tenemos una visión y tenemos misión, y obviamente esta misión y visión emana directamente de la palabra de Dios. Quiero 18. Usted puede pensar: es la gran comisión, me la sé. Es la que el conocimiento o la sabiduría envanece, el amor edifica. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Lo voy a leer. Si usted lo tiene en su Biblia, sígalo. Sí, y si no, escúchelo. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien, la iglesia de Dios, también, ¿cómo se le conoce además cómo se le conoce a la iglesia de Dios? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, nos vimos solamente al grupo de personas que han decidido seguir a Jesús siendo su discípulo, y puede haber más de que es único, porque cuando hablamos de un edificio, ¿verdad? O sea, el edificio no es la iglesia, aunque voy a leer, porque venimos a la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que han creído, o sea, que en discípulos, y se pasan a formar el cuerpo de la esposa de Cristo. Y bueno, Jesús encargó a la iglesia con su ministerio, y el ministerio que dejó Jesús era ser y hacer discípulos a todas las naciones. Sí. Y esto es que toda la lengua glorifiquen el nombre de Dios, y glorificar el nombre de Dios es cuando Dios es como medio para llegar a Dios a través de su perdón, de su eso es lo que me hizo. Y eso lo vemos en Mateo. Acabo de leer también mismo. Sí, no dice: pero recibiréis poder cuando venga vosotros el Espíritu Santo, y seréis en Judea, toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra.
había dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado, le recibió una que gritó sus ojos. Si usted ha estado bien la gran comisión en Mateo y también ha analizado bien lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, podemos encontrar obviamente esa comisión, pero dos grandes ministerios que dejó el Señor a la iglesia. Creo que vamos a ver hoy dos grandes ministerios son de la iglesia. Y cuando mencioné la palabra, parece que usted y yo, la iglesia somos usted creyó en Cristo como único y se acercó a él con reconocimiento de pecado, conocimiento de condenación, acercar a Dios, confesando su pecado y creyendo en Jesús como el único camino que llega hacia Dios. Y usted es un hijo de Dios y usted es iglesia. ¿Sí? Entonces hay dos grandes ministerios. Uno es ser la iglesia de Dios, es ser iglesia, y el otro es hacer crecer la iglesia, es decir, ser discípulos y hacer discípulos. Son los dos, es una sola misión, pero que engloba dos grandes ministerios: ser discípulos o ser la iglesia y hacer discípulos. Iglesia. Bien, vamos a empezar con el primero, que es ser iglesia. ¿Cómo saber si usted y yo, si no somos la iglesia de Cristo? ¿Cómo saber si usted siendo Dios? ¿Cómo puede usted saber que usted es la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros que somos la iglesia de Dios? ¿Está levantando su mano? ¿Qué es pregunta? Yo puedo saber que soy iglesia de Dios dándole vida a la iglesia. Esa es una respuesta. Otra más. Haciendo discípulos. Otra más, nada más. Una respuesta breve sin profundizar en conceptos teológicos. ¿Alguien más? Haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar afirmando, sí, que somos un grupo de personas que hemos aceptado en el arrepentimiento como Salvador, o vecino del bautismo y recorrer a él el que nosotros para llegar hasta, y obviamente pues está dándole vida a la iglesia, sí, y bueno, ¿cómo saber si ustedes y yo realmente hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Yo sé que solamente son iglesias los que han creído en Jesús, pero ¿cómo saber si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador? No, es que el hermano levantó la mano y que viene a la iglesia los domingos, no falta el culto si llega primero. Usted y responda, y ahorita no va a haber chance de contestar, respóndase. ¿Cómo saber? ¿Usted está seguro que creyó en Jesús, que se acercó a Él reconociendo su condición pecadora y que estaba separado de Dios, acercándose a Jesús en arrepentimiento, reconociendo a Él como el único medio para llegar a Dios, pidiéndole perdón y diciéndole: Señor, quiero que tú dices y que das toda la autoridad de vida? A ver, usted y el propio labio le dijo a Nicodemo, ¿sabes lo que le dijo Nicodemo? ¿Qué necesita para llegar al reino, para ser hijo de Dios, nacer de nuevo? Dice Juan 3, del 1 de estaba Nicodemo, un príncipe judío. Dios vino a Jesús, le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue diciendo, Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez de su madre y nacer? Respondió Jesús: entonces digo que una de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En la Biblia, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo que en Cristo somos nuevas criaturas. Que Jesús dijo que hay que ser nuevo. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y usted puede ir a 2 Corintios 5, 17, y los maestros de escuela dominical se lo saben. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pedro también dijo, dirigido por el Espíritu Santo, que Jesús nos hizo renacer. Esto es la primera de Pedro, versículo del 5 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo esperanza viva por la reunión de Jesucristo, para una herencia incorruptible, inclinada e inmarcesible, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Nos brincamos al 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso dijo Pedro, y sigue, usted puede leer hasta el versículo 23. Entonces, de haber decidido su discípulo, según estos pasajes de la Biblia, y yo creo porque es verdad de Dios, en nuestro corazón es que se haya operado en nuestro corazón un nuevo nacimiento, hayamos dejado atrás a la vieja naturaleza, es decir, siendo nuevas criaturas. Eso significa un cambio totalmente opuesto a lo que éramos antes. Usted puede pensar, bueno, es que yo levanté la mano, repetí la oración, vengo a los cultos, pero si no se ha operado un cambio en su corazón que se manifieste en su manera de pensar, de hablar y su estilo de vida, entonces bíblicamente usted y yo aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si sigue siendo el mismo, si yo siendo el mismo de conocer a Cristo ahora, entonces bíblicamente yo no soy un cristiano. Aunque haya levantado la mano y repetido la oración, eso es lo que dice en la Biblia. Pero quiero entrenar sobre nuestra situación. Esto, cambio o nuevo nacimiento, se evidencia de manera inmediata. Hay un ejemplo en la Biblia. Zaqueo, ¿a qué se dedicaba? Era un publicano y su trabajo era cobrar tributo, o sea, era quitarle a los judíos el dinero. Era un ladrón, pues, prácticamente, pero era un funcionario, pues, con permiso para robar. Dice la Biblia que Zaqueo, ya estando Jesús en su casa, después de que Zaqueo escucha hablar a Jesús, dice la que Zaqueo se levanta y ¿qué dice? Se le pone en pie y dice, todo lo que yo tengo, la mitad la voy a dar a los pobres, y si en algo erro, devolver cuadricado. Y Zaqueo vio su corazón. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación. Se evidenció que Zaqueo fue salvo y se convirtió en un hijo. Se evidenció de manera inmediata y fue un cambio radical. ¿Quién hace eso? Solamente Cristo en el corazón puede hacer ese cambio que hizo en Zaqueo, un hombre ladrón que de repente oye a Jesús hablar, se levanta y dice, de la mitad de mis bienes a los pobres y de lo otro que me queda, se lo voy a devolver a los que he robado. ¿Y a cuántos no habrá robado Zaqueo? Y dijo, se los voy a devolver cuadruplicado. Cuando Jesús llega al corazón, se opera un cambio totalmente o radical, un cambio totalmente, o sea, no es de que poquito voy cambiando. Ya Jesús entra de lleno al que llega el tiempo. El ministerio de ser la iglesia tiene que ver con ser el cuerpo de Cristo. Nosotros, entonces podemos contestarnos, hermanos, usted pregúntese. Porque o sea, el cristiano no se debe las veces a los en la vida, ¿sí? Esa es la manera en que podemos saber si somos creyentes, y eso nos podemos responder usted y yo si realmente somos
iglesia. Y esto tiene que ver mucho porque el ministerio de ser iglesia tiene que ver con ser el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Y eso de ser miembros los unos de los otros, hermanos, conlleva un compromiso fraternal, de amor, de misericordia, sacrificio, perdón, tolerancia, lealtad, ayuda, etcétera. Si la iglesia está formada por creyentes, y el creyente es aquel que ha operado en su vida un cambio totalmente radical. Entonces ese grupo totalmente cambiada se junta a hacer iglesia, ser cuerpo y ser discípulos, crecer la iglesia, pero aquí creyentes, entonces se tiene que manifestar la relación en muchas acerca de los unos con los otros. Entre la Biblia habla acerca de los otros. Eso Jesús dice que los inversos van a creer en él que hay entre sus hijos, es decir, entre la iglesia. Entonces, porque hay entre nosotros, el amarnos a nosotros mismos, sí, unos a los otros, así como él amó la iglesia, ¿qué tal? ¿Qué tal si empezamos a reflexionar los unos con los otros? ¿Realmente somos iglesia? No, el hermano no puede. ¿Usted es iglesia? ¿Usted ya creyó en Cristo? Se tiene que se implica desde pensamientos, sentimientos. Si yo tengo que amar. La Biblia menciona mucho acerca de la relación entre el cuerpo de Cristo. Habla de la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Para que haya unidad, tiene amor, tiene que haber respeto, tolerancia. Y ahorita voy a mencionar algunos pasajes, no por antes. Y si lee los evangelios y ve el libro de los Hechos, tendrá un ejemplo de lo que es ser. ¿Qué es? La necesidad hacían. Algún hermano llegó y tenía propiedades, puede ser para que repartan a los que tengan. Al principio del servicio anuncié que por lo menos necesitamos necesitamos hogares para cinco seminaristas que vienen lo más verdes. Yo no, porque no tengo, no hay problema, ellos son seminaristas, es gente que decidió a Jesús, cueste lo que es una azotea, o aseguro que el hermano va a decir, no problem, no son gringos ellos, ¿sí? A lo mejor dice que son gringos, ¿verdad? No, son mexicanos y pues además seminaristas. Es una evidencia de ser iglesia, eso tiene que ver con nosotros, lo que sucede entre nosotros, y eso incluye nuestras reuniones en el templo, en las casas o en algún otro lugar. Fíjese que en el libro de los Hechos, si usted puede leerlo, habla de todo lo que pasa. Conjunto de personas que se hacían. Yo tengo que hacer una evaluación en mi vida y decidir si realmente soy iglesia, si realmente soy discípulo, si realmente soy un seguidor. No por el hecho de que levanté mi mano, repetí me dieron estudios en la casa o me metí a sígueme la membresía, clases de vida discipular, o etcétera, etcétera. Eso no me hace ser una iglesia. Lo que además ser iglesia es el Espíritu Santo en mi vida, que se evidencia con el cambio total de manera de ser, la relación que existe con las personas. Le es leal a
más por ti. ¿Cómo es su relación con los hermanos? No piensen los demás, piensen usted. El ser iglesia de Dios es algo bien serio, pues. Tan serio que a Jesús le costó su propia vida, pues. Porque Él no vino a hacer un club, vino a formar su iglesia, su esposa. Y usted y yo decimos ser iglesia. Acuérdense, la Gran Comisión se divide en dos ministerios, es ser iglesia. Eso tiene que ver pues, con la relación que tenemos los unos con los otros. Si usted puede anotar por ahí pasajes como por ejemplo en 1 Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Realmente hoy, casualmente hoy se necesitan hospedar hermanos. O sea, no es casualidad. Sí, porque esto lo preparé antes de que me avisaran que ya llegaron. Yo me confundí con leche y llegaron hoy los primera yo en 13:12 saludados los unos a los otros. Seamos codiciosos, no nos irritemos los unos a los otros, así dice, no se consuman los unos a los otros. 1 Corintios 16:20, salúdense los unos a los otros. Juan 15:17, esto mando que os améis los unos a los otros. Tesalonicenses 5:11, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Efesios 5:21, sujetaos los unos a los otros. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Romanos 5:15-7, perdón. Por tanto, aceptaos los unos a los otros con todo error y con todo atados los unos a los otros. Romanos 16:16, saluden. Dice Romanos 12:5, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Hermano, usted y otro creyente, aunque sea totalmente diferente a usted y él son uno. Y eso habla de lealtad. Dice otro pasaje, Gálatas 6:12, llevad unos las cargas de los otros. 1 Tesalonicenses 5:13, vivid en paz los unos con los otros. Efesios 4:25, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Con paciencia, pega, o sea, pega porque pega y lo dice, espada de dos filos. No puede decir, yo ya lo sabía eso, yo sí amo a todos, hermano. ¿No le ha mentido usted a otro de sus hermanos en Cristo? ¿No ha despreciado, no ha hablado, no ha criticado? Y la Biblia dice que eso no se debe hacer. Pues entonces yo creo que tenemos que reflexionar. ¿Somos iglesia? Si usted llega a la conclusión, bueno, usted y yo tenemos que decidir. Y aquí entra lo de descubre. Usted y yo tenemos que descubrir nuestro corazón si somos discípulos. Descubre. ¿Cuál era la otra? Escuela Bíblica 3D. Decide. Si descubres que no, porque no has creído en Cristo, decide hoy aceptar. Si es que no, porque no has obedecido, pero eres creyente, decide hoy ser discípulo. Y tercero, ¿cuál era la D? Defiende. Si tú decides hoy ser discípulo, defiende esa posición, lucha, pelea la buena batalla, corre la carrera de la fe. No dejar que nada te impida el ser verdadero discípulo del Señor, porque esa es una de las facetas de la Gran Comisión, ser iglesia. Y eso nos corresponde a ti y a mí si es que hemos creído en Cristo, porque esa es la evidencia. No podemos ser cristianos sin evidenciarlo. Si usted va a mi casa y tengo un árbol seco y usted me dice, ¿de ese árbol qué es? ¿Es uno de naranjas? ¿Qué no lo ve? Pues ni hojas se le ven, o sea, yo no sé qué marca será. ¿Se dice así?
que cambiar. Entonces, hermanos, yo creo que sí tenemos que reaccionar si realmente somos esa presencia de Dios. Eso tiene que ver con nosotros, con lo que sucede entre nosotros, y eso incluye nuestras reuniones aquí en el templo, en las casas. Hermano, cuando usted se junta con otro, ¿qué tal? ¿Qué platican? De la visión que es cuando viene y escucha el sermón, o dice, ay, qué aburrido, ¿fijaste? Hermano, que entendió, queda muy rápido. Cuando se juntan, platican. Vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por el hermano, para que tal, ¿qué platican? Porque no nomás ejemplo, es lo que pasa allá en nuestras casas, es lo que sucede también en cualquier otro lugar donde tengamos cualquier tipo de reunión, el día de que lo festejamos hasta el no cumpleaños, ¿sí? Total, lo que gusta que primero evidenciar en una vida transformación real, que esa solamente la hace el Señor. Si mi vida no ha sido transformada de ser su hijo como su seguidor, y si ya soy cristiano y me doy cuenta que he estado desobedeciendo, tengo que ir lo mismo, pedir perdón, Señor, perdóname, porque a partir de hoy decido ser tu discípulo y voy a defender esa posición y defender a los demás miembros de la iglesia, porque somos uno. Si usted habla de mí, usted está diciendo es uno amigo. Usted no quiere nosotros que somos discípulos. Es lo más seguro que bíblicamente usted no es un discípulo. ¿Qué decide hoy? ¿Qué decide y qué va a aprender? Bien, el otro grande mandamiento, porque este primero tiene que ver con nosotros, ser iglesia, ser discípulos, pero el otro tiene que ver con hacer discípulos, hacer crecer. ¿Cómo crecía la iglesia en el O sea, la iglesia crecía por la evidencia de los cristianos, no solo de hechos, sino de palabra, porque salían a predicar. El impacto que tenían los cristianos en aquella época era allá en las calles. No era como ahora que las iglesias queremos impactar conteniendo. En aquel tiempo no impactaban así, impactaban con su estilo de vida y con lo que hablaban. Oye, estos son de los pescadores y les oímos hablar nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y luego donde andaban se ocasionaba un alboroto por todo lo que hacían, por lo que evidenciaban en su vida. Eso hacían. Esto tiene que ver con la multiplicación, lo que nosotros como iglesias hacemos hacia afuera, hacer discípulos de Jesucristo. El trabajo de la iglesia es un trabajo a discípulos. Otra pregunta, contestarnos. ¿Está la iglesia de Dios? Preguntas. ¿Estamos usted y yo haciendo discípulos? Su corazón y en su mente. ¿Discípulos? Para usted y para mí el evangelio, nuestros programas, nuestras actividades, etcétera, enfocadas al evangelismo. Invertimos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero en el alcance de otro para Jesús. No piense en la iglesia, que la iglesia gasta, la iglesia invierte, no, usted. Invierte su vida, su tiempo, su dinero en alcanzar a otros para Cristo. Todo lo que usted planea en cuanto a la iglesia o a asistencia con practicar del evangelio de Jesús. O dice, ahí cuando venga otro grupo de americanos que nos lleven a compartir. La iglesia del primer siglo, a los cristianos de ese siglo y los compara con de Dios. Y comenzaron a y de hecho se porque cada uno les oía hablar en su propia lengua,
estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo llegó a los creyentes en aquel tiempo y de manera inmediata empezaron a hablar las maravillas de Dios. Ninguno de ellos se esperó a tener más tiempo, a que ir a asistir a un taller de evangelismo uno a uno. Ellos, el Espíritu Santo les daba y les decía que tenían que hablar. Dice la Biblia que fue tan milagroso y tan urgente este hecho, que gente que había ahí de otras con otras les oían hablar a los discípulos en la lengua de gente. Era tanto la urgencia, fue necesario que hablaran en lengua, porque por eso fue ahí se necesitó, porque había gente de otros países. Y si yo voy a Japón y me invitan a una conferencia a la ONU y están de todos los países y yo no hablo más que español y un 1% de inglés, voy a leerle yo, Señor, para que todos entiendan el evangelio, yo tengo que predicarles. No les platiqué qué fui, me tocó predicar en inglés. Ni yo en inglés. Pero el número sí se desafió, se levantó un americano, ¿me habrán entendido? Yo creo que sí. Me dieron el disco, lo oí, y yo pero yo sé que el Espíritu Santo ha visto los de inglés. Sí. El pastor hermano, hay una hermana de Venezuela, de El Salvador, ¿por qué no no a ella? Que un puro gringo más que una sabía mexicana. Y pues yo empecé, hermanos, buenas tardes, como todo alabando al Señor. No, yo creo que el Espíritu Santo hizo algo ahí y a lo mejor han de haber dicho, ¿una vez el hermano? La verdad. Aquí en este pasaje se necesitaron las lenguas y el Espíritu Santo hizo la obra. Hechos 4, versículo 31 en adelante, palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba consoló y todos fueron el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aquí vienen los dos sentidos. Estaban con Delio, y todos los que habían creído eran de un alma. Nada de poseer, sino que tenía un grande. Con gran apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así no había visitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí. Por ahí vacilo a Abigail que venda su bicicleta, ¿sí? Para ir a la obra misionera. Hermano, si Dios le dice, venda su carro, ¿tiene usted 2 casas? Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Regala una para la casa medio camino, porque tiene que andar pagando renta. Regala.
porque Jesús en su ministerio a los que querían seguirle les decía esto: ¿quieres venir en pos de mí? Tienes que considerar basura todo lo que tienes, hasta tu propia vida, porque si vas a entregar todo lo que tienes ya no es tuyo, es para la obra del ministerio. Y si yo te digo véndelo, da a los pobres, tienes que hacerlo. Hechos 9:20 al 22, enseguida predicaban en las sinagogas. ¿Enseguida de qué? Los cristianos de aquel siglo predicaban el evangelio con denuedo, se reunían en las casas, en el templo, o sea, estaban ávidos no solo de predicar, sino de ser juntos, porque eran iglesia, porque entendieron el mensaje. Los estaban atónitos y, bueno, enseguida predicaba Hechos 9, enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, hablando de Pablo, diciendo que este era Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Luego Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La razón de existir de la Iglesia de Cristo es el establecimiento del reino aquí en la tierra. Y hermano, usted y yo existimos para eso, para que para que Dios sea glorificado aquí en la tierra. Y Dios es glorificado cuando cada ser humano se convierte en seguidor de Jesús. De ahí parte la urgencia. La urgencia no es tan el hecho de que quiero que Él sea salvo, sino que yo quiero que Él con su vida glorifique a Dios, que se lo merece. Sí, el hecho de que quiero que sea salvo, pero si yo pienso que si Dios quiere que esa alma lo glorifique, es lo que me debe urgir a mí, que es más catado al infierno, porque va implícito en acercarse a Dios, así como extra, como de regalo, la salvación. Pero lo principal es esa alma glorifique, que esa alma se encuentre con el Señor y que Dios sea el que dirija la vida de la persona. Esa es la idea. Y creo que no me acuerdo si lo comenté un domingo que prediqué. O sea, la idea no es tanto de que lleguen al cielo, estén en buena relación con Dios. Porque usted, ¿qué quiere? ¿Al cielo o quiere encontrarse con su Señor? ¿Qué prefiere? ¿El cielo o a Dios? Y a veces predicamos del cielo, y en realidad no debemos predicar del cielo, prediquemos de acercarse a Dios. Porque la gente dice: yo quiero ir al cielo. No, quiere Dios, implica esto. A mí me gustaba mucho ir a Mochis, pero no tanto por Mochis, porque ahí estaba Claudia. Y me decían: ¿a qué vas hasta los Mochis? Que los Mochis no me interesa. La que me interesa es ella. Lo mismo, ¿a poco te queda? A mí el cielo no me interesa tanto, me interesa más la presencia de Dios. Y si eso me lleva implícito el estar en el cielo, pues faltaba más, faltaba menos, dijo Pedro Infante. Por eso ser la iglesia, hacer crecer la iglesia es muy, muy serio. Debemos y realmente traemos. Estaba chis porque gracias a Dios nos permitió ir y estuve el lado de la mañana, me invitaron a compartir un devocional con unos pastores y hablábamos de esto, pues se van a llevar el crecimiento de las iglesias o misiones. Sí, empiezan a evaluar el crecimiento y platicamos sobre esto, pues que de repente nos distraemos en otras cosas terrenales y en lo que menos nos ocupamos es en hacer crecer el reino de Dios, como yendo a predicar el evangelio. Nos distraemos en otras cosas, invertimos en otras cosas, gastamos en otras cosas. Una vez comenté también aquí que de repente le decimos: hermano, ¿no quiere irse un fin de semana a San Carlos? Voy a orar. Pero cuando va a ir al cine no dice: voy a orar para ver si Dios quiere que vaya al cine. ¿A poco alguien ora para pedir la voluntad de Dios si ir o no al cine? ¿Verdad que decido voy al cine y si me alcanza voy, o oran para eso? No me va a decir sí, porque lo dudaría. Para las cosas de Dios, déjeme orar a ver si Dios me está invitando a que yo vaya este fin de semana a San Carlos. Claro que Dios le va a decir: no vas. Mejor ore para ver si le dice Dios al cine. Seguramente le va a decir: no vas al cine. ¿Cuánto cuesta el cine? 45 más o menos. Esos 45 pesos mejor dalos ahí en el 45 pesos misionero, o dáselo a los hermanos que van a los planes de los domingos, o dáselo o júntalo para la siguiente semana de oración por las misiones y dalos. Pero no oramos
porque esas cosas como ya son más cotidianas y nos distraen tanto que nos olvidamos, ¿sí?, del reino de Dios. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nuestra tarea es ser y hacer discípulos, si no estamos ocupados en eso, es muy probable que usted y yo, bíblicamente, no seamos discípulos de Jesús. De esto, para hacer la gran comisión, bíblicamente, no somos discípulos. Y esto es serio. Porque entonces les da la orden, y los discípulos se van cada quien a su casa y ya. Y se reúnen y cantan y todo bonito, muy padre. No, ¿qué hubiera pensado Jesús de ellos? Estos no son mis discípulos. Les encargué una tarea, la única tarea que les encargué antes de irme y no la hicieron. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Empezaron. Y dice la Biblia que por la obediencia a la voz de Jesús, la primera predicación de Pedro se convirtieron miles de personas. ¿En cuántos días creció la iglesia del Señor? ¿Cuántos días? Mil gentes, los templos sean las sinagogas, pero no son las sinagogas. En la casa, ¿cuántas iglesias o en cuántos lugares diferentes se tuvieron que hacer la iglesia en aquel tiempo? Tanta gente que se convertía. Dice la Biblia que cada día se añadían los que iban haciendo salvos. Y en la iglesia de hoy tarda años en fundar una iglesia. ¿Por qué? El Espíritu Santo ya se cansó, ya no tiene la misma fuerza o impacto en el corazón. ¿O es la iglesia de hoy? ¿O soy yo? ¿O eres tú? Que no estamos viviendo el verdadero discipulado del Señor. Somos iglesia. Y la iglesia existe. Esa misión y visión está aquí en la Biblia, pues. Y esa es la tarea de usted y la mía, pues. Y el ser iglesia implica hacia adentro, hacia aquí la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde esté. Usted tiene que ser iglesia, tiene que evidenciar que es iglesia, haciendo discípulos, siendo un discípulo del Señor. Pregúntate. Bueno, analicemos la vida, veamos la evidencia normal en el trabajo, en la escuela, en nuestra iglesia. Vea su propia vida, hermano, en todos estos lugares y analice. ¿Soy discípulos? Descubre, ¿cómo era? Pero es que, ¿cómo? Ya sé, pero ¿cómo eran los dedos? Descubramos, somos discípulos, somos iglesias, decidamos ser iglesia, hacer discípulos y defendamos la posición. Los maestros, no sé si por ahí pueden cantar ese canto los maestros de la escuela bíblica, sí, pasar aquí al frente con la mímica, los niños, a ver, descubre, decide, defiende, hermano. Tenemos que descubrir, somos o no somos. Si no somos, decidamos ser. Y si somos, pero hemos dicho que no, decidamos. Y si decidimos ser, defendamos la posición porque somos la iglesia de Cristo. No es un club, no somos una empresa, no somos una organización, somos la iglesia de Cristo. Las maestras también, hermanos adultos, si usted se lo supo, hermano, de los planes y de Santiago que fue para allá, pásale aquí al frente. José Manuel, ¿no se lo aprendiste? Hermanos, esto es muy serio, la vida cristiana no es un juego. Ser iglesia es serio. Para eso vino Jesús a morir, para hacer iglesia, hacer su iglesia, para que su iglesia haga discípulos, descubra, decida, defienda. A ver, ¿se quieren parar y hacerlo? ¿Les da vergüenza?
estás a encontrar la verdad y amor de Dios. Vamos a probar. Somos investigadores, sí, buscando evidencia. Agencia de tres, descubre, decide, defiende. Agencia de tres, descubre, decide, defiende. Seguimos pistas, queremos entender quién es Jesús, de dónde es Él, le queremos conocer. Somos investigadores, sí, buscando evidencia. Agencia de tres, descubre, decide, defiende. 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 Estaremos listos a decir a la gente lo que sabemos de Jesús. No es posible, no es imposible, comparte con otros de Jesús. Estaremos listos a decir a la gente lo que sabemos de Jesús. Misión posible, no es imposible, compartir con otros de Jesús. Agencia de tres, descubre, decide, defiende. 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 Descubre, decide, defiende. Descubre, decide, defiende. Entonces, hermanos, tomemos una decisión, porque esto de ser discípulo, pues bíblicamente o eres o no eres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque pues tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es como espada de dos filos, Señor, y de repente suena duro tus enseñanzas, suena difícil lo que pides a tus discípulos, pero Señor, tú eres el que manda, tú eres el Señor de señores, tú eres el soberano, eres el único Dios. Y si, Señor, eso pides de tus discípulos, Señor, pues los que queramos ser tus discípulos tenemos que serte. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que tú estás dándonos siempre pues la evidencia en tu palabra de lo que esperas de nosotros, Señor, y te rogamos que siempre podamos tomar decisiones correctas, que nuestra decisión sea siempre obedecerte, que podamos cada día revisar nuestra vida, nuestro corazón y descubrir lo que no te agrada para poder desecharlo y poder también adherir a nuestra vida las cosas que te agradan. Señor, danos fortaleza para enfrentar las dificultades que se nos presentan, danos también siempre el poder a través de tu Espíritu Santo para compartir de Jesús. Y Señor, queremos ser esa iglesia creciente, poderosa y apasionada, que hace discípulos, que siembra iglesias, que transforma vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a recoger los diezmos de las horas y mientras voy a compartir los anuncios. Ya les comentaba, hermanos, que pues ya yo creo que ya están por aquí ahorita a las 9 van a cenar los hermanos del coro ahí en la iglesia del Mesías, y a las 10 van a repartirlos, van a dárselos a los mínimo 5 personas por iglesia. Ya comentaba hace rato, sí, que pues hay 5 hermanos de México, seminaristas del seminario de Lomas Verdes, que necesitamos hospedar nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, si usted quiere hospedar a 1, 2, 3, 4, 5, ya usted puede decir cuántos hombres, cuántas mujeres. Nada más levante su mano para saber. Descubra, decida, defienda, ¿sí? Si no, le vamos a tener que pagar el hotel a los hermanos, ¿sí? Hermanos, el coro, y quiero compartir con la iglesia porque este coro, mañana a la iglesia a las 2 de la tarde, nosotros les vamos a dar de comer. Yo sé que el culto negocia a las 4, a las 2 hay que darles de comer a todos.
¿sí? Los vamos a usar de a las 2, ¿sí? ¿Mande? Son hasta la noche del miércoles. El jueves en la mañana ellos se van a Los Cabos, ¿sí? Y ya de Los Cabos ya tienen la participación en las iglesias, y de Cabos se van a México, ¿sí? Son 5 personas, ya hoy decidimos allá, podemos decir allá, hermano, necesitamos 3 mujeres y 2 hombres, o puras mujeres, depende también de lo que queramos hospedar, ¿sí? Y hermanos, mañana por la tarde va a haber allá en la iglesia El Mesías un culto unido a las 6 de la tarde. Tenemos culto de negocios, los que no son miembros de la iglesia pueden ir allá. Va a cantar el coro que viene del seminario allá en la iglesia El Mesías a las 6 de la tarde, mañana. Si usted es miembro de la iglesia, tiene que estar aquí porque tenemos culto de negocios de 4 a 8, ¿sí? Los hermanos ya se programaron para cantar el domingo en las iglesias, ¿sí? Y esto sí quería compartirlo con la iglesia porque nos toca recibirlos para el concierto el domingo a las 5 de la tarde. Entonces la idea es proponer a la iglesia que podamos tener el domingo el culto de en la tarde, tenerlo a las 5, no a las 7. Para que el coro, son 30 gentes que estarán aquí dando un concierto a las 5 de la tarde del próximo domingo. Si la iglesia sí lo decide, si no, hermano Aarón, que el domingo no participen aquí, porque de aquí a las 7 participan en la segunda iglesia, a las 10 de la mañana a las 10 están en la iglesia del Mesías, a las 12 en casa de oración, a las 5 estarán aquí si la iglesia lo decide, y a las 7 en la iglesia Príncipe de Paz. Entonces no sé lo que diga la iglesia, tendríamos el culto en lugar de las 7 a las 5, que terminaría como a las 6 yo creo, porque sería nada más el que ellos van a participar cantando, y yo creo que algunos de ellos van a dar su testimonio. Sí, no sé cómo lo ve la iglesia. ¿Mande? Sí, a las 5 el culto el domingo en la tarde. Sí. La iglesia que esté de acuerdo en que el próximo domingo por ese domingo a las 5 de la tarde, situación de que viene el coro de la iglesia si los que están de acuerdo levanten su mano, por favor. Sí, creo que son una mayoría. Entonces, el próximo domingo el culto no va a ser a las 7. Pero nosotros el domingo después de cantar la segunda iglesia en Príncipe de Paz, aquí ya nos organizaríamos con algunos hermanos que viniéramos ya después a darle la cena, o a lo mejor no sé si quieran hermanos. Y bueno, ya les daría yo el itinerario porque van a participar a la iglesia también. Bueno, ya que tengamos la gente que hospeda, porque hasta ahorita, bueno, nadie ha levantado la mano, ¿sí? Miriel, ¿tú hospedas? ¿Una mujer? Bueno, ya quedan 4. ¿Miguel? ¿Mujer? 1, 2, 2. Ok, entonces ya van 3 mujeres. Faltan 2 personas más, ¿sí? Por la ofrenda, hermano. Sí, mañana no se les olvide, tenemos culto de oración aquí a las 7:30. Mañana a las 4 tenemos el culto de negocios a las 4, no falte, mañana a las 4. Sí, sí, el domingo a la escuela dominical. 5 de la tendremos aquí el concierto del coro que viene en el Seminario Bautista de Lomas Verdes, ¿sí? Y ya mañana, el mismo domingo en la mañana, les iremos dando el programa del coro. Va a estar toda la semana aquí en La Paz, en diferentes iglesias. El día van a cantar en el Malecón, ¿sí? Creo que el lunes van a cantar en el Malecón a las 7 de la tarde, ahí en la explanada del Malecón van a conseguir permiso para que esté el coro de ahí de Lomas Verdes, ¿sí? Bueno, y hermanos, sigan orando por por Carlos, por los planes, 20 de noviembre, eso, y por todos lugares a partir la palabra. Y mañana sábado, sí, acuérdense, vamos el culto. Hermanos, el sábado 21
Viene el hermano Sam Scotty, él trae una conferencia relacionada con todo esto que hemos estado viendo de lo que es ser un verdadero discípulo, ¿sí? Creo que Dios ha estado hablando a la iglesia y creo que la iglesia ha estado viendo. Sí, y hermanos, el próximo sábado 21 a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, sí, a lo mejor se extiende un poquito más. Sí, hay que exprimir a los hermanos. Ya le daremos detalles de cheque con algo o no, porque está aquí todavía, no sé si ya o para la comida o cada quien traiga su nombre, ya lo veríamos después, pero haga plan, estar aquí desde mañana a las 6 de la tarde para que vaya haciendo planes y pueda estar con nosotros aquí. Sí, y bueno, el último fin de semana hay un viaje a San Carlos también de construcción, sí, y obviamente pues no se puede dejar de compartir el Evangelio. Ese viernes, el último viernes del mes, hay vigilia de oración, sí. Los que estén en San Carlos, allá vamos a tener una vigilia, y los que estén aquí se va a hacer la vigilia, la oración no se suspende, es necesario que sigamos orando por la iglesia. Si nosotros de pie vamos a orar por lo que le dio a hospedar a las salidas acá con Claudia para decir, hermano, van a decir, pero los dos que faltan, dándemelos a mí, hermanito. Quiero ser bendecido con dos. No saben, a lo mejor son ángeles, dice la Biblia, que muchos no saben, pero que lleven un ángel a su casa. Vamos a orar, Señor, santo, Padre, tu palabra, Señor, porque pues y podemos leerla, podemos podemos escuchar en tu palabra lo que hay en tu corazón, lo que quieres de tu iglesia, lo que esperas de tu iglesia, el estándar que pones tú o la medida que pones para que tu iglesia la alcance. Gracias, Señor, porque pues queremos ser ese tipo de iglesia. Señor, también damos gracias porque podemos cooperar con tu reino, con nuestro dinero que realmente es tuyo, nada más que tú nos lo das para administrarlo. Señor, bendice las ofrendas, bendice también los diezmos, te pedimos que tú multipliques este dinero y Señor, también te rogamos que sigas dando sabiduría para su administración. Y Señor, despídenos en paz, que podamos hoy ir a nuestros hogares, reflexionar sobre tu palabra, sobre nuestro papel como discípulos, como seguidores, como iglesia, y Señor, que podamos tomar decisiones que nos lleven siempre a glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, no olviden